Doctor Carlos Guerrero. Él es un especialista en cardiología, experto en cardiopatías congénitas del adulto y en imágenes cardíacas. Es un referente en su campo y estamos muy emocionados de contar con su presencia en este episodio tan especial con el Día Mundial del Corazón. La Fundación Ayúdanos a Respirar ha contado con su apoyo, su respaldo y el amor por el cuidado de sus pacientes. Doctor Guerrero, muchísimas gracias por estar acá. Es un honor que nos acompañe, es un honor que la Fundación siempre pueda contar con usted y aparte, para los pacientes es un honor tener una persona tan profesional y tan humana acompañándolos. Nuestro podcast, Cuidar tus pulmones para la vida, en este episodio quiere acercar a los pacientes a un profesional con una calidad humana y con un conocimiento tan valioso como usted en la parte del corazón. Invitamos a todas las personas que nos van a ver, que nos están escuchando, a que ingresen a nuestras redes sociales, a que interactúen con los podcasts que estamos realizando y por supuesto saludamos a todas las personas que están en Colombia y en Latinoamérica viendo este podcast. Así que recuerden que este es el primer podcast de salud respiratoria de la Fundación Ayúdanos a Respirar. Tratamos de acercarlos a los profesionales y vamos a dar inicio con el doctor Carlos Guerrero. Modinita, gracias por la invitación. Yo creo que el honor es mío contar con ustedes. Yo soy tan bueno como ustedes me dejen serlo, no soy más. Y sí, caí en un sitio que es ideal para lo que hago. Claramente la cardio tiene 35 años de estar tratando pacientes, más 51 años de estar tratando pacientes con cardiopatías congénitas y 35 con un programa social que ha ayudado a crecer niños con cardiopatías congénitas y que hoy son adultos. Y muchos de esos, hasta un 10-20% pueden tener hipertensión pulmonar. Y como yo les dije a usted en algún momento, yo no soy experto en nada, yo solo soy experto en tratar de hacer lo mejor para ustedes y realmente son ustedes los que me han enseñado a mí. No, doctor. Mi mentora ha sido Diana, entonces no tengo otra palabra que agradecerle a ustedes. No, doctor, de verdad que es un lujo y el tenerlo acá, indudablemente debemos iniciar con lo principal. ¿Cómo le explica usted a los pacientes qué es una cardiopatía congénita? Sí. Entonces, una cardiopatía congénita es un defecto que nace con el paciente. Generalmente pueden dividirse en leves y severas o leves, moderadas y severas, dependiendo cómo lo clasifiquen. Y básicamente se divide en defectos que afectan la estructura o la funcionalidad del corazón. Básicamente puedes nacer con una válvula dañada o con un hueco dentro del corazón. Para el tema de hipertensión pulmonar, y lo que crea mayor morbimortalidad en estos pacientes es que nacen con un hueco que es relativamente pequeño, pero a medida que va creciendo y que se pasa indetectado a veces en los primeros años de vida, termina creando una alta presión en los pulmones. Esa interacción entre el corazón, el hueco en el corazón y los pulmones, es lo que más nos lleva a hipertensión pulmonar a largo plazo en los pacientes que sobreviven a cardiopatías congénitas. Entonces, para explicarlo de una forma clara, es un defecto con el que nace el paciente y que puede ser reparado en la primera infancia o no. Y ese defecto puede llevar a consecuencias a largo plazo, ya sea por el reparo o por la falta de reparo a largo plazo. Entre esas, claramente, 10-20% hipertensión pulmonar. Bueno, sí, de hecho, desde la Fundación Ayúdanos a Respirar tenemos un gran número de pacientes que pertenecen a la Fundación con las cardiopatías congénitas, donde algunos casos son parecidos, pero otros son totalmente diferentes. Hemos podido estar presente en los eventos que realiza la Cardioinfantil con ustedes y es increíble todo lo que hay que aprender de cardiopatías congénitas. Además de que llegan casos, doctor, ¿usted por qué cree que están llegando tantos casos de cardiopatías congénitas? Listo, entonces, digamos, en algún momento la natalidad estuvo en aumento, ahorita estábamos hablando de eso, ahora viene en disminución. Sin embargo, independientemente del número de pacientes o número de gente que nazca en el mundo, es entre el 1 al 2% de nacidos vivos. O sea, una cantidad gigante de pacientes con cardiopatías congénitas con una alta carga de morbimortalidad. Si hicimos las cosas bien en el mundo, en la detención, el 90% de estos pacientes se detectarán en el primer año, se corregirán y ese 95 a 98% llegará a la vida adulta. Entonces, claro, ahora lo que estamos viendo es una cantidad de pacientes con cardiopatías congénitas del adulto que sobrevivieron a la vida adulta porque fuimos buenos
no excelentes, ojo, buenos, no son, todavía debemos ser excelentes en la detección temprana de la enfermedad. Diciendo eso, en países desarrollados, y si esto está haciendo el mismo rumbo hacia ese desarrollo, Colombia me refiero, vamos a tener pronto más pacientes con cardiopatías congénitas del adulto que pediátrico. Quiere decir, va a haber 2/3 de pacientes con adultos con cardiopatías congénitas que pediátricos. De eso, la carga de enfermedad para hipertensión pulmonar va a ser altísima, porque muchos van a tener secuelas que causen hipertensión pulmonar, ya sea por el reparo o el no reparo. Nuevamente, 10 a 20% de nuestros pacientes. Entonces, se viene una oleada de pacientes que solo por ser mejores en la detección inicial, solo por volvernos mejores en el reparo inicial del paciente, están sobreviviendo más a la vida adulta, lo cual crea un reto al sistema de salud y a los médicos de atención de estos pacientes. Porque uno, somos pocos los que estamos tratando a estos pacientes. Y dos, nos falta conocimiento, lo que hablábamos, falta conocimiento de cómo se comporta la enfermedad en nuestro territorio y qué podemos hacer para mejorarla. Sí, y justamente ahí me encantaría preguntarle, ¿qué tan importante cree usted que es que los pacientes comprendan el tema de las cardiopatías congénitas? No, totalmente, sobre todo en el grupo de hipertensión pulmonar o en el grupo de cualquier afectación cardiovascular. Si nacieron con un defecto cardiovascular, es importante que busquen atención temprana, porque realmente a veces también ocurre que los atiendes cuando pediátricos son muy buenos en la atención pediátrica, porque claro, tienen su cardiólogo pediatra, pero claro, al transicionar a la vida adulta, cuando ya pasan a la vida adulta, crean en un limbo y afortunadamente pues tenemos grupos de hipertensión pulmonar que están capturando a esos pacientes y remitiéndolo también a cardiopatías congénitas. Y como quien dice así, trabajamos en llavería, ¿no? Entonces es muy importante concientizar al paciente, a la población sobre las cardiopatías congénitas, porque si pues tú eres una persona sobreviviente de cardiopatías congénitas, debes continuar tu atención de por vida, porque el defecto secular puede ser una hipertensión pulmonar que solo ocurre 10, 20 años después del cierre. O asimismo, incluso, como mencionaba, son tan variadas esta enfermedad que estamos interpretando como hipertensión pulmonar una secuela de una enfermedad congénita que puede ser manejada de otra manera, no con medicamentos, sino con intervenciones quirúrgicas subsecuentes que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces sí, es importante no solo concientizar al paciente, pero también empoderarlo y concientizar al sistema de que esto es un riesgo en salud pública que puede venir a golpearnos duro si no estamos preparados. Y justamente cuando usted habla de que es un riesgo en salud pública, también desde la labor que hacemos de acompañamiento y en defensa de los derechos de los pacientes, justamente las personas con cardiopatías congénitas están por todo el territorio nacional y a veces todos no tienen el acceso a los centros donde están especialistas como usted. Entonces, cuando ya llegan deteriorados y ya llega avanzado. Creo que ahí nos toca hacer un llamado a la acción. Total. Súper importante de cómo estas personas con esos diagnósticos, donde muchos saben que desde niños las tienen, continúan con una vida normal, pero llega una etapa donde empiezan con síntomas, ¿sí? Debería haber un diagnóstico temprano. Total. ¿Sí? Digamos, el llamado a la acción está, yo creo que sociedades internacionales lo han hecho, nosotros también hemos fallado un poco como sistema en aplicar ese llamado a la acción. Yo creo que nos toca invertir más recursos en salud, sobre todo en la detección primaria, en la detección primordial, en culturizar sobre esta enfermedad. De hecho, estamos trabajando desde la Fundación Cardioinfantil y con la Universidad de los Andes en crear una ruta de atención para estos pacientes, porque claramente lo que estamos viendo es que las secuelas a largo plazo estamos siendo no preventivos, sino curativos, inclusive paliativos a veces, lo cual no cobra mucho sentido. Y lo que dice Studine es completamente de acuerdo, ¿no? Los pacientes a veces con cardiopatías congénitas son jóvenes y pueden vivir una patología normal, pero en su corazón está corriendo un problema de salud que se manifiesta 10 años más adelante. Y a veces, como me decía Pili, yo me maquillo y ya quedo bonita y no te das cuenta que tengo una cardiopatía congénita, y es verdad. Claramente eso hace que podamos esconder esa patología en salud, pero tenemos que ser claramente más enfáticos en que si tienes una cardiopatía congénita, busca atención en un centro especializado porque te va a mejorar la calidad de vida. De acuerdo, doctor. Y entonces, relacionando ya, estamos podcast de salud respiratoria, estamos hablando del corazón, que es un órgano fundamental, ¿sí? ¿Cuál es esa conexión entre el corazón y los pulmones? ¿Sí? ¿Qué nos puede explicar para que los pacientes que nos están escuchando y que nos van a ver entiendan claramente cómo es ese matrimonio?
¿sí? Claro, entonces primero están los dos metidos en la caja torácica, entonces claramente es un matrimonio. Uh-huh. Y si los pulmones fallan, comienza a fallar el corazón, sobre todo el lado derecho. Y el lado derecho no está adaptado para aumento de presiones, no está adaptado para eso, no se creó para aumento de presiones. También el corazón tiene unas arterias pulmonares que son la vía hacia los pulmones. Entonces, esas arterias pulmonares tienen que estar sanas para que el corazón, el pulmón le llegue la sangre desoxigenada para que se oxigene. Entonces, claramente hay una interacción o un interplay entre el corazón y el pulmón, y si descuidamos uno, dañamos el otro. Y el otro también daña al otro. O sea, si hacemos falla cardíaca, podemos tener también daño pulmonar subsecuente. Y todo lo que pueda afectar el pulmón también puede afectar el corazón. Por ejemplo, si le añadimos cigarrillo, también puede afectar el pulmón y el corazón. Y finalmente, pues, si tenemos enfermedades embólicas pulmonares, que también es una causa de hipertensión pulmonar, o tenemos huecos por fuera que se relacionan con el corazón como ductos arteriosos, pues también pueden afectar también la circulación pulmonar y afectar al pulmón en última. Entonces, claramente eso es un matrimonio que tenemos que cuidar juntos y probablemente muchos de los factores de riesgo que se comparten. Cigarrillo, polución, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Y por eso es que tenemos que trabajar muy de cerca con los doctores de neumología para que digamos, la sobrevida de los pacientes con problemas cardiopulmonares mejore. Claro, y ahí también vemos de pronto una barrera en el sistema, ¿sí? A veces al paciente con cardiopatía congénita solamente lo ve cardiología, o a veces al de hipertensión pulmonar solamente lo ve neumología. Entonces, eso yo creo que también es algo por hacer un llamado a la acción, donde se tenga presente que el tratamiento, parte del tratamiento multidisciplinario es con estas dos especialidades. También sabiendo que hay muchas otras especialidades que se unen al tratamiento de los pacientes para que logren tener una calidad de vida. Ahora, doctor, ¿usted cree que dentro de todas estas complicaciones que se pueden presentar, el embarazo entraría a ser una complicación? Sí, digamos, con hipertensión arterial pulmonar, claramente el riesgo de morbimortalidad es alrededor del 50 al 60%. O sea, la posibilidad que una mujer sobreviva a un embarazo con hipertensión pulmonar es baja. Por eso somos enfáticos en dar ese riesgo. No podemos prevenir que se embarace una mujer, nosotros no podemos decidir por nadie. Nosotros solo podemos dar consejos. Sin embargo, en la mayoría de los casos de cardiopatías congénitas, el embarazo se puede. Y eso es una buena noticia. Excepto en cuáles son los puntos claves los 4 o 5 puntos claves donde el riesgo es prohibitivo. Si tienes un Marfan con riesgo de disección de aorta o cualquiera de sus primos, Loeys, Dietz, etcétera, tienes alto riesgo. Si tienes hipertensión pulmonar con mayor de 65 presión sistólica la pulmonar, tienes alto riesgo, 40-60%. Si tienes falla cardíaca, o sea, disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, que tu fuerza de contracción del corazón sea muy baja, tienes alto riesgo. Si tienes una estenosis severa de alguna válvula, o sea, tu válvula está muy apretadita, ya sea la pulmonar, la aórtica, la mitral, tienes alto riesgo. Y finalmente, si has tenido en algún momento una disección de una coronaria, que se haya roto una coronaria. Esas son esas barreras de prohibición. Las demás se pueden. Pero nuevamente, ahí también hay un llamado a la acción. No tenemos grupos especializados para tratar a estos pacientes con cardiopatías congénitas, con hipertensión pulmonar leve, con defectos seculares leves, en un ámbito transversal y en un ámbito, como bien lo mencionabas, que todos los grupos se articulen, ¿sí? Porque estamos muy disagregados, ¿sí? Y por ejemplo, nos pasa en Fundación Cardioinfantil, no tenemos ginecología. Entonces nos toca a veces migrar a otros hospitales a decirle, mira, este es el riesgo de este paciente pero se puede desembarazar, o sea, o puede embarazarse. Y también está la parte donde claramente no hay riesgo. Por ejemplo, hay pacientes que se les cerró un ducto y están bien del corazón y nunca tuvieron hipertensión pulmonar. Y les están diciendo a esos pacientes no tengan un hijo. Pero realmente se puede tener un hijo en ese caso. Entonces, está ese dicotómico del alto riesgo y el muy bajo riesgo y ese grupo intermedio que pues nos toca tener un grupo experimentado de seguimiento de pacientes con embarazo. Y dices algo muy importante, doctor, y para las mujeres y para los hombres que tienen sus esposas o sus novias, y es que como estrategia de la población
debería haber una preparación antes de embarazarse y debería haber un chequeo Total. para saber que la mamita, la futura mamita, está en las condiciones, porque podemos decir que de unas generaciones hacia atrás jamás te hacían un tamizaje cardíaco, sí, diferente pues a los niños que vienen naciendo de una época para acá donde están los exámenes desde el nacimiento. Por ejemplo, en mi caso yo fui una niña totalmente normal, softbolista, voleibolista, bailarina en Cali, me metía en cuanto deporte había, nunca tuve un síntoma. Decido casarme, decido ser madre, tuve 3 hijos y la hipertensión pulmonar aparece cuando mi hija menor tenía 1 año de nacida. Entonces jamás recuerdo que me hubieran hecho algo, ¿sí? Ahora, si me lo hubieran hecho y me dicen que tenía esto, seguramente no hubiera podido ser mamá, pero fue un gran riesgo. Y yo siempre les digo a mis hijos, quizás no es un milagro que yo siga con vida ya con 20 años de diagnóstico, sino que quizás somos 4 milagros, porque pudo salir, despertarse, aparecer la patología en un embarazo de estos. Entonces, y creo que ahí viene una responsabilidad también, ¿sí?, de todos nosotros y también de los programas de promoción y prevención. ¿Sí? Claro. De tener campañas inmersivas, por ejemplo, con la población. Y de educación al sistema primario, totalmente. Y además entender el riesgo de transmisibilidad. Claramente no es alto, pero hay que entender que hay un 6% de transmisibilidad si tú tuviste un problema cardíaco a tus hijos. Entonces, por eso siempre soy muy enfático en la educación, y mi enfermera, que no pudo venir hoy, que es la que más maneja educación, somos muy enfáticos en darle el riesgo de transmisión a nuestros pacientes. O sea, si tú tienes cierto tipo de enfermedad vas a tener más riesgo, y si decides quedar embarazada, hazle un tamizaje al bebé, porque es mejor saber que no saber. Claro, en la hipertensión pulmonar juega un papel diferente, que es que hay un tiempo de latencia en la enfermedad, y de pronto tú caíste en ese tiempo de latencia, no pasó nada, ¿sí? Y fuiste la afortunada que no pasó nada. Pero puede pasar también que el tiempo de la ciencia sea más corto y no tengamos esta misma conversación, y estoy viendo que la conversación de tienes 35 semanas y tienes este riesgo. Entonces, claro, también hay una falta de conocimiento de la enfermedad que ahora lo discutíamos allá afuera, y es que nosotros no conocemos nuestra enfermedad. Y por eso ese apoyo a esos grupos transversales tiene que ser importante, porque a veces, cuando las enfermedades son raras, como las cardiopatías congénitas, pero tienen alta morbimortalidad, o cuando son raras, como la hipertensión pulmonar, que en hipertensión pulmonar son huérfanas, de hecho, pero tenemos una alta carga de morbimortalidad en estos pacientes, y son pacientes jóvenes que pueden ser productivos en la sociedad, que pueden tener hijos como pasó contigo. Nos toca conocer nuestra población. Así y por es. eso los centros de referencia juegan un papel importantísimo. Y no es, y a nosotros a veces nos ven como clientelistas, que tenemos que hacerle esto, tienes que enviármelo. No, lo que queremos es conocer más de la enfermedad para poder mirar para atrás y decir si lo hicimos bien o no. Y llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Y darle información al sistema. Y eso a veces es lo que no mide el sistema. Lo que no mide el sistema es que esos sistemas terciarios también están apoyando el sistema primario, porque les están dando una información muy clave. Este paciente que llegó al fin de la línea, le pasó todo esto. Claro, y si los gobiernos no invierten en esa promoción y prevención, entonces tendrán que asumir los gastos ya de pacientes de alto costo. O peor, lo que puede pasar, al paciente le va a tocar pagar ese terciario, porque nos derivamos a que todo parte de una buena dieta y ejercicio, y a veces hay enfermedades que no parten de eso. A veces parten de genética, parten de desconocimiento de la enfermedad, y no van a seguir de apareciendo solo porque nos inclinamos al sistema primario. Debemos fortalecer todos los niveles de atención. Sí. De acuerdo con usted, doctor. Sí. Hay que ayudar más al primario, porque falta mucho ahí. Pero solo con el conocimiento terciario podemos hacerlo. Correcto. Bueno, ¿cómo les estará pareciendo a todos nuestros oyentes y las personas que nos ven? Por favor, nos encantaría que vayan comentando esta conversación tan interesante con el doctor Carlos Guerrero de la Fundación Cardio Infantil. Ahora, doctor, vamos a hablar del síntoma. Ese síntoma que a veces te hace la vida tan difícil. En cardiopatías congénitas, ¿cuáles son los síntomas más comunes, doctor? Entonces, de niño, que esté azulito el bebé, que no crezca. Esos son los síntomas más comunes, que sude cuando coma. Eso es un problema, digamos, los primeros signos de alarma que deben tratar de ver para que si un niño tiene cardiopatías congénitas.
Lo otro es que ahorita en Colombia, afortunadamente, y gracias al trabajo de la doctora Troncoso y muchos más de la Fundación Cardioinfantil, hago el hincapié, crearon un derecho de que todos los pacientes deben ser tamizados con saturación para mejoría de la detección de cardiopatías congénitas. Entonces, digamos, eso. En los adultos es un poquito más complejo porque los jóvenes son jóvenes, ¿no? Y como a ti te pasó, tú nunca tuviste un síntoma. Nunca tuviste un síntoma. E incluso tú le preguntas a la mayoría de mis pacientes y algunos hacen ejercicio hasta de 3 horas. Entonces, evaluar los síntomas en los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, con hipertensión pulmonar incluso, es difícil. Es de las cosas más difíciles. Entonces, claro, incurrimos en una serie de exámenes de seguimiento anual que a veces son hasta agotador para el paciente, para que nos den un número a ver si van mal. Entonces, la única manera como nosotros tenemos de síntomas es que se ahogue más o tenga nuevos síntomas comparado con el año pasado. O sea, ¿cómo estás tú contra el año pasado? Eso es básicamente lo que evaluamos. Y en esos numeritos que sacamos por los exámenes que hacemos, ¿sí? A ver si empeoraste un poquito con esos numeritos, ¿sí? Aunque hay pacientes que ya llegan floridamente sintomáticos, como ahogo. Entonces, la principal causa de consulta de un paciente con cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar, por ejemplo, es ahogo, es disnea. Entonces, si estás sintiendo ahogo, que no puedes caminar con el ejercicio, yo creo que es hora de buscar atención médica. Doctor, y una de las preguntas que nos llega mucho a la fundación es la cianosis y el tono morado en la piel. Cuando hay hipertensión pulmonar y cardiopatía congénita, ¿esta cianosis es debido a la cardiopatía o a la hipertensión pulmonar? Ambas. Entonces, claro, nosotros tenemos un sistema que lleva la sangre azul al corazón, por los pulmones. Ahí se oxigena y vuelve a la parte izquierda del corazón, que lo lleva al sistema sangre rica en oxígeno, al cerebro, por ejemplo. En los pacientes con defectos dentro del corazón o defectos por fuera del corazón, como son los ductus, comunicaciones interventriculares o CIA, lo que ocurre es que se hace una mezcla de sangre. Inicialmente la presión del lado izquierdo es más alta que la derecha. O sea, los pulmones tienen presiones bajitas. Pero a medida que pasa el tiempo se va elevando la presión y casi que se equilibra con la parte izquierda. O sea, ambos sistemas tienen la misma presión porque hay un hueco que comunica esa presión. Cuando se mezcla la sangre azul hacia la roja, ocurre la cianosis. Y sí, se ve raro, se ve azulito, pero a veces no es malo. O sea, no es una cosa que debemos pararle mucha bola. Okay. A veces, sobre todo cuando tienen Eisenmenger. Eso no importa mucho. Excelente. Para los que nos están escuchando, mire, esas son unas preguntas, doctor. Siempre a nosotros nos escriben por páginas web, nos escriben por las redes sociales de la fundación. Ojo, en niños sí es preocupante, en los adultos ya con Eisenmenger instaurado, tranquilo. Okay. Pero en niños sí es preocupante. Para hacer el hincapié de esa aclaración de niños, hay que buscar atención inmediata si el niño está azul. Sí. Ahora, cuando hay tratamientos para esta condición, como es la cardiopatía congénita, y en el caso que haya hipertensión pulmonar, los tratamientos que se utilizan, estos medicamentos, ¿sí? Cuando el paciente es respondedor, ¿puede cambiar el tono azulado o morado? Un poco, no mucho, pero un poco. Debería cambiar un poco. Debería bajar la saturación, pero no del todo, porque todavía es mezcla de sangre, ¿no? Sobre todo aquí en Bogotá, ¿no? En Bogotá va a ser difícil cambiar el tono porque pues, nosotros tenemos saturación más baja solamente por vivir en Bogotá. Pero eso es una especulación. Repito, es más importante otros marcadores que la cianosis per se, porque ya la cianosis lo ha tenido toda la vida. Si la has tenido toda la vida, pues ya la cianosis solamente es una cosa que te va a acompañar. Sí, es un marcador durante la vida pediátrica, pero durante la vida adulta juegan mejor unos marcadores. Y es más importante ver otros marcadores con los medicamentos como la mejoría en la capacidad de ejercicio. Eso para nosotros es muy importante. La mejoría de que no vayan tanto a hospitalizarse por falla cardíaca derecha. Para nosotros eso es tremendamente importante. Que mejore la función de contracción del corazón derecho. Eso para nosotros es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque esos son factores pronósticos que nos ayudan a decir te va a ir mejor con esto que te estamos dando. Entonces claramente ahí más que estar azulito es todas esas cositas que medimos y cómo se sienta el paciente. Y lo que estamos viendo, yo al principio era ingenuo, si yo soy muy honesto con lo que digo, yo no, sí se sienten mejor. Los pacientes dicen, yo me tomé el medicamento y me siento mejor. Pude hacer ejercicio que no hacía antes. Ya no voy tanto al hospital. Se sienten mejor. Y eso es muy importante porque como lo dije al principio, nosotros comparamos el antes con el después. Cómo estabas ahora y cómo estás después.
porque es la única manera que tenemos que comparar tú contra ti misma, ¿no? Claro, y ahí también hacemos un llamado a que los pacientes en búsqueda de respuestas a veces buscan mucho en la internet, entonces es un llamado a obtener información basada en la evidencia. Eso siempre se lo recalcamos, por favor, no crean solamente en lo que se escriben por los grupos de Facebook, que a veces no son creados por profesionales de la salud. Hay mitos todavía con el tema de las cardiopatías congénitas, entonces es siempre resaltar esa necesidad de información basada en la ciencia, hablar con su doctor, no perder los controles, seguir constantemente en estos seguimientos es vital. Doctor, actualmente, ¿tratamientos nuevos para las cardiopatías congénitas? Sí, claro, todos los días sale algo nuevo. Realmente nosotros, bueno, por darme espaldarazo en la espalda, pero yo se lo doy. Pero en cardiopatía congénita siempre estamos en la punta de lanza, ¿no? Siempre estamos buscando, porque nuestra historia ha sido ensayo y error. Eran niños que no sobrevivían en primer año de vida, pero hicimos una cosa y sobrevivieron 3. Después 10. Después 20, después en la vida adulta. Entonces nosotros siempre estamos buscando nuevas terapéuticas. Hay un punto donde ya no sabemos más. Pero cada vez pues tenemos mejores terapéuticas y mejores herramientas para tratar a los pacientes. Obviamente también se incurre en un tema de costos, ¿no? O sea, claramente a veces hacemos mucha cosa con una mejoría muy marginal. Y ahí va también el conocimiento de la población. ¿Qué tanto es suficiente para que los pacientes se sientan mejor sin incurrir en unos costos extremos? ¿Sí? Que también agota al paciente, también agota el sistema y terminan no siendo que match ese beneficio. Mucho que aprender ahí todavía, ¿no? Mucho que aprender ahí todavía, pero como vamos, creo que con las herramientas que tenemos hemos mejorado, creo, la calidad de vida de muchos pacientes. No. Hay algunos que se nos escapan, desafortunadamente. Bueno, yo creo que mejor conmemoración del Día del Corazón no podíamos tener, doctor, escuchándolo, sabiendo cómo desde esa parte clínica, desde esa parte inclusive del aseguramiento y desde esa parte humana nos da este regalo para hoy, que es hablar del corazón, ¿sí? Y es una necesidad tanto para personas sanas como personas ya con las cardiopatías congénitas, como las personas con hipertensión pulmonar, como el corazón de los cuidadores, sí, que también es una deuda que tenemos, sí, que son los cuidadores, porque ellos asumen otro rol y tienen también una doble responsabilidad. Entonces, en todo esto que estamos tocando, ¿usted cómo ve la calidad de vida de los pacientes con cardiopatías congénitas y como de ese entorno familiar? Sí, no, digamos, la mayoría, gracias a que desde niños vienen siendo cuidados por su familia, tienen un entorno familiar increíble. O sea, sus familias ayudan mucho. Yo diría que en el 90% de los pacientes, las mamás, sobre todo los papás, han cuidado mucho a esos niños con cardiopatías congénitas y los tienen muy bien cuidados. Yo creo que el rol de los papás y las mamás han sido primordial. O sea, ese amor de padre ha hecho que no se venzan, ¿sí? Y han hecho, en la mayoría, gente muy activa desde el punto de vista productivo de la sociedad. Hay algunos, repito, que se nos escapan y que desafortunadamente las condiciones de vida no son las mismas. Pero también hay que enfatizar una cosa muy importante, y es que la mayoría de estos pacientes son de recursos bajos. Las cardiopatías congénitas atacan más al grupo de población más vulnerable. Y ahí es donde tenemos que no solo evaluar el paciente, sino el entorno y los determinantes de salud de estos pacientes. Y esto es lo que busca, vuelvo a tirar una cuña, y no es por darnos espaldarazo en la espalda, es la ruta que queremos crear en la Fundación Cardioinfantil y la Universidad de los Andes. Es que necesitamos entender un poco más qué afecta el alrededor de los pacientes con cardiopatías congénitas, porque es mucho más, y pasa en hipertensión pulmonar. Y cuenta con la Fundación Ayúdanos a Respirar sí, para crear esa ruta. Yo sé que sí, y es verdad, necesitamos crear la ruta porque a veces solo hacemos una cirugía, pero se nos olvida el resto de cosas que están pasando alrededor. El neurodesarrollo de estos pacientes. Así. El estado psicosocial de estos pacientes. La parte emocional. La parte emocional, o sea, lo que hablaba yo acá al rato con Pili, que me decía yo me maquillo y quedó, pero emocionalmente no me siento tan bien. Entonces cada rato nos preocupa eso, pero en la mayoría de las veces
un ejemplo eres tú. O sea, son gente muy productiva, muy consciente de la enfermedad y han tenido un apoyo familiar increíble que gracias a Dios en Colombia existe ese apoyo familiar, existe esa red familiar. Yo me formé en Congénitas en otro espacio, en un país más frío, y se lo prometo que no tienen ese apoyo y esa red social. No lo tienen. No lo tienen. No lo tienen. Increíble. Pero el sistema tiene que apoyarnos. El sistema tiene que apoyarnos. El sistema tiene que también ponerse la mano en el corazón y decir, no podemos solo ver una cosa, tenemos que ver todo esto. Doctor, ¿y cómo ve la participación en las mesas del Ministerio de Enfermedades No Transmisibles en cuanto a las necesidades de los pacientes con cardiopatías congénitas? Yo no la veo. No la hay. No la he visto. Pero no sé si exista, pero yo no la he visto. No, es nuestra misma percepción. No Habían creado una mesa, pero no ha fluido. No ha fluido para eso. Necesitamos avanzar en eso, porque no son solo las cardiopatías congénitas, que son el 23% de costos de salud de un hospital. Es que las cardiopatías congénitas, incluida la hipertensión pulmonar, son el 23% de los costos medidos. Entonces, si solo pensamos en costos y no los incluimos ahí en esa enfermedad no transmisible, se nos va a venir una avalancha de pacientes que no vamos a poder controlar. Y ahí es un trabajo súper importante unirnos todos los sectores para que hagamos ver esa necesidad, para que hagamos ver esa canasta, ¿sí? En la que están las cardiopatías congénitas. Sí, exacto. Y bueno, yo creo que ahí también necesitamos movilizarnos. Usted es un líder definitivamente de la cardiología en las cardiopatías congénitas. Sabemos que también hay muchos médicos trabajando a veces desde el ministerio en todo este tema del aseguramiento. Yo creo que sí nos tocaría hacer un muy buen equipo donde desde diferentes sectores pudiéramos aportar a que esto cambie, a que esto mejore. Doctor, ¿y usted qué recomendación podría darle a las personas que nos están escuchando y que posteriormente lo van a hacer a este Día Mundial del Corazón acerca de cómo mejorar ese bienestar de los pacientes físico y emocional? Sí, claro. Entonces yo lo que les digo a todos mis pacientes es, uno, déjanos nosotros a preocuparnos por el corazón. Lo de la parte del corazón, sí, yo le digo todo lo mismo a los pacientes con cardiopatías congénitas. Tú naces, te operan, vives tu vida, vuelves y te operan, vives tu vida, vuelves y te operan. ¿Sí? Y en el intermedio, tú vives tu vida. El resto es problema mío. Yo cuido de la parte del corazón. Que no se sobrepreocupen por el corazón. ¿Sí? Que no se sobrepreocupen por esa enfermedad que tienen, que vivan con ella, que se empoderen de ella para que no los haga infeliz. ¿Sí? Sino que no sea lo que los drive a hacer las cosas. Por lo contrario, que sea una cosa que está ahí, pero que ustedes sean dueños de su enfermedad y no la enfermedad dueña de ustedes. Esa es la primera. La segunda es que claramente tenemos que hacer equipos de acción un poquito más amplios para ver cómo está la salud psicológica de nuestros pacientes, porque a veces no lo hacemos. Y a veces en 20 minutos de una consulta no podemos hacerlo. Entonces también tenemos que reforzar los equipos para que se encarguen de esa parte. O sea, y yo creo que ahí sí, en eso sí estáis de acuerdo con la manera como se está abordando la prevención primaria en salud, es que debemos también incluir muchos paramédicos en la atención de salud, porque no solo podemos enfatizar en que vamos a un medicamento por una enfermedad, porque de pronto solo así estamos mejorando la enfermedad, pero no la parte psicológica, que también es importante para la parte productiva de la sociedad. Entonces, claramente lo que tenemos que avanzar es a grupos más amplios, más holísticos, pero parte de todo, ¿no? En última, todo es un costo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cueste menos, para que no sea el paciente el que pague, no sea el hospital el que pague, sino que todos contribuyamos un poquito a ese costo de salud que termina siendo eso? Y finalmente, en cardiopatías congénitas es que saber que esto es una enfermedad de por vida y el seguimiento debe ser de por vida. O sea, no abandonar el seguimiento para que no lleguen tan tarde, porque eso sí puede afectar el tratamiento. Y puede que sea que la primera vez que nos veamos yo te diga, necesitas un cateterismo. Entonces, claro, eso afecta enormemente al paciente. Entonces, el seguimiento de por vida ayuda a preparar al paciente a eso que viene, ¿no? No, Sí. Definitivamente. Qué día de lujo, Día Mundial del Corazón, muchísimas cosas claras, doctor. Reafirmamos nuestro interés en seguir apoyando a los pacientes con las cardiopatías congénitas. De verdad que le agradecemos muchísimo todo este aporte, toda esta información tan valiosa que nos deja, todo ese sentir como médico apasionado por lo que hace. Claro. Y de verdad que desde la Fundación Ayúdanos a Respirar, toda nuestra gratitud, y le tenemos un regalo.
Nosotros siempre queremos de alguna manera representar el cariño. Y hemos lanzado nuestra marca Oxygen. Wow. Donde la representación está el color morado, claro, símbolo de la cianosis, el Oxygen, que es lo que nos ayuda, es nuestro Red Bull o a veces hay deficiencia, la cebra, el tema de enfermedad rara, y la mujer, claro, por el alto índice. Y aparte tenemos unos hermosos pulmones como un bosque porque los tenemos que cuidar demasiado. Entonces, con todo nuestro cariño, doctor. Gracias. Fundación Ayúdanos a Respirar y le agradecemos todo su apoyo, su respaldo. Gracias a usted. Chao. Gracias. Gracias por todo.